Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es insuficiencia renal crónica. Mi nombre es Daniel Falcón Pérez, de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria por parte de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede San Lorenzo Chotzingo, Puebla. Índice. Se comprende de definición, etiología, epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, fisiopatología, diagnóstico y por último, y el tratamiento de la enfermedad. Definición. La insuficiencia renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de las nefronas en la función renal durante al menos 3 meses. Es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen de agua del organismo, manteniendo un equilibrio. Etiología. Causas de la enfermedad. Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo y obesidad. Dependiendo de las causas, algunos de los tipos de enfermedades de los riñones pueden ser tratados. Epidemiología. Estudios realizados en México se ha estimado una prevalencia de enfermedad renal del 12.2% y hasta una tasa de 51 defunciones por cada 100.000 habitantes. Es decir, la mayoría de estos casos se puede prevenir al ser consecuencia de la hipertensión y diabetes mal controladas, así como su obesidad u otros padecimientos crónicos. Esto lo informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Factores de riesgo. Encontramos edad avanzada, historia familiar de enfermedades renales crónicas, enfermedades autoinmunes y sistémicas, infecciones urinarias recurrentes, uso de fármacos nefrotóxicos y determinantes sociales de los pacientes. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica? Si bien la insuficiencia renal crónica se puede producir por algunas fallas o métodos de los mecanismos que intervienen en la filtración glomerular, este se comprende en 3 factores. El primero, puede producirse un descenso en el filtrado al disminuir la presión de la filtración glomerular por una reducción de la presión arterial. 2. Puede producirse insuficiencia renal aguda por pérdida de unidades funcionales, como lo que sucede en la glomerulonefritis, o bien por algunos medicamentos tóxicos. 3. Cuadro clínico, signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica. En este encontramos alteraciones electrolíticas, que se producen anomalías en los niveles de diferentes electrolitos, como el potasio y el bicarbonato. Manifestaciones cardiovasculares. En esta es muy común encontrar la hipertensión arterial, alteraciones gastrointestinales. En esta encontramos anorexia, náuseas y vómitos, juntos con ellos acompañados de un olor amoniacal producidos por los metabolitos nitrogenados de la saliva. Alteraciones neurológicas. En esta es típica la aparición de la encefalopatía urémica. Alteraciones
Signos y síntomas que presentan los pacientes. En este encontramos la disminución de la producción de orina, falta de eliminación de los productos de desecho a través de la orina, retención de líquidos, es decir, provocando edemas, hinchazón o acumulación de los mismos en las piernas o extremidades, como por ejemplo tobillos y pies. Somnolencia. Esto nos indica dificultad para descansar o conciliar el sueño, dificultad respiratoria, fatiga, confusión e incluso un coma en los peores de los casos que están normalmente asociados a otras enfermedades. Fisiopatología de la insuficiencia renal. En este encontramos que hay una pérdida de la masa renal y esto va a desencadenar cambios adaptativos en las nefronas restantes. Esto va a provocar una vasodilatación de la arteriola aferente y a su vez va a producir un aumento de la presión intraglomerular. Esto es muy importante porque si va relacionado a lo siguiente, esto va a aumentar la fracción de filtración. Todo ello inicialmente pues es un mecanismo de compensación que va seguido de proteinuria, hipertensión, a su vez de insuficiencia renal progresiva. Esto es un conjunto de acciones que tienen la intención de corregir y reparar el daño de los tejidos locales. Sin embargo, también se dan lugar a la activación de células profibióticas y se produce la formación de cicatrices o fibrosis, como se le conoce. Esto se le suma a la hipertensión intracapilar más la hipertrofia de las células mesenquimales más la expansión de la matriz. Esto provoca la hipertrofia de los podocitos y esto genera apoptosis de los podocitos y glomerulosclerosis, más acompañado de la pérdida de los podocitos hay una reducción del factor de crecimiento endotelial vascular. Los apoptocitos o la apoptosis que otros puntos interesantes que tenemos que la hipoxia o la isquemia es una secuela secundaria a la pérdida de los capilares que también contribuyen a la generación de especies reactivas de oxígeno y la liberación de DAMP que puede activar los receptores de tipo TROL TLR y esto aumentando así el proceso de inflamatorio y el tejido de remodelación. Los TLR se expresan como células epiteliales tubulares renales, podocitos, células mesenquimales y células endoteliales. Los efectos del DAM sobre los receptores TLR sobre las células renales e inflamatorias, estas contribuyen a la activación celular e inflamación, incluso la fibrosis. Se debe que a los ligandos endógenos implicados en este incremento de la fibrosis renal progresiva, por lo que podrían activar a los TLR y liberar medidores de inflamación. Esto genera el reclutamiento y la activación de leucocitos tubulointersticiales, que dependerá de los procesos mediados por quimiosinas. Los fibroblastos renales activados pueden ser secretados por quimiosinas que a su vez pueden traer los macrófagos. Los fibroblastos renales
pueden producir componentes de matriz intersticial como el colágeno por estimulación de los macrófagos activados, lo que indica que las quimiosinas contribuyen al depósito de colágeno intersticial y la fibrosis. Entonces, podemos concluir que la insuficiencia renal crónica es el sobreexplotamiento de las actividades metabólicas propias de las funciones naturales que se producen en el riñón. Es decir, si las demás faltan, ellas asumirán la responsabilidad de filtrar lo que quedan los componentes de la sangre o de la orina para que estos no se queden o se absorban en el cuerpo y de alguna otra forma intoxiquen al cuerpo. Entonces, esto genera que se produzca un sobretrabajo y al final de cuentas termine Continuando con la presentación, pues nos toca ahorita hablar del diagnóstico. Básicamente, para diagnosticar de manera correcta una insuficiencia renal crónica, pues ocupamos de varios determinantes. En este caso, pues vamos a ocupar una muestra de sangre y esta va a medir los niveles de creatinina y de nitrógeno ureico, que son las principales toxinas que elimina nuestro cuerpo por medio de la orina, que es metabolizada por los riñones, pero pues al final de cuentas pues termina siendo excretado. La segunda pues es un examen general de orina. En este se evalúa la calidad y cantidad y calidad de la orina. Entonces con otro de los estudios que pues, también se realizan son los estudios de imagen. En este básicamente se pueden identificar anormalías estructurales. En este caso pues también se puede observar parásitos, bacterias, hongos que son propios o de alguna otra forma terminan en la orina. Cristales, algunos de los signos que nos lleven a o valores o interpretaciones clínicas, porque esto lo realiza el laboratorio para determinar qué daño hay en el riñón. Para esto pues sabemos que esta es una enfermedad progresiva que evoluciona en diferentes estadios. Como ya antes lo mencioné, pues existe una fórmula para determinar. Y como pues lo mencioné anteriormente, pues existe una clasificación de estadios de la enfermedad renal crónica. Esto se le llama CADIGO, es una guía básicamente. En esta nos comprende los cinco estadios de enfermedad. En esta tabla se nos muestran las escalas de CADIGO, es decir, son guías que nos van a ayudar a clasificar el nivel de daño renal que tienen nuestros pacientes. Estos resultados, los valores normales o sanos que tiene nuestro paciente deberían oscilar entre los 90 y 120. Bien, para sacar estos resultados se necesita la tasa de filtrado glomerular, que esto se va a multiplicar por los mililitros por minuto por 1.73. Dándonos estos resultados, pues vamos a clasificar el estadio de nuestro paciente, a qué nivel está fallando nuestros sistemas. Entonces, el primer estadio comprende que hay un daño renal, pero la filtración glomerular está bien. Encontramos que se encuentra en un valor de 90. Entonces, no amerita ninguna diálisis, ningún tratamiento. Pero pues más sin embargo tiene que cambiarnos otros factores.
El estadio 2 comprende que hay un daño renal, pero con la filtración glomerular ligeramente disminuido. Esto nos va con la fórmula nos puede arrojar de 60 a 89. Quiere decir que el riñón ya no está trabajando lo que debería de hacer. El estadio 3 comprende que hay una filtración glomerular moderadamente disminuida, que quiere decir que ya no está haciéndolo bien y nos va a arrojar o se clasifica en los parámetros de 30 a 59. El cuarto estadio, pues la filtración glomerular se ve gravemente disminuida. En esta tabla se nos muestra algunos de los valores de referencia que son normales de los componentes séricos en la alteración del sistema renal, es decir, pues con la ayuda de unos estudios vamos a comprender y analizar cómo es que está filtrando el riñón. Uno de los componentes que se analizan o los componentes que se analizan es el sodio, el potasio, el cloro, la urea, la creatinina, calcio, el fósforo, magnesio, la osmolaridad de los componentes, el hematocrito, la hemoglobina, que básicamente se lleva todo, comprende todo nuestro sistema. Y pues estos son valores normales. Lo que se muestra a continuación son los valores. Ya para finalizar tenemos el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Entonces, en esta ocasión vamos a tocar un tema de el tratamiento farmacológico. Estos van a ayudar que los pacientes tengan un equilibrio de alguna otra forma. Se les indica hipotensores, que son fármacos que nos ayudan al control de la presión arterial elevada. Los diuréticos, pues obviamente nos ayudan a mantener un buen equilibrio o volumen en la orina y evitar la retención de líquidos. Los quelantes de fósforo, pues son medicamentos que nos reducen la absorción del fósforo para evitar que se acumule en el organismo, recordando que esta sustancia es tóxica. Los suplementos de calcio se le indican vitaminas D. También se administra eritropoyetina, que es una proteína que principalmente estimula la producción de los glóbulos rojos. Los quelantes de potasio sirven para reducir la absorción del potasio de la dieta. Es decir, una concentración elevada de potasio en la sangre pues es básicamente peligrosa. También se le indican inmunosupresores en caso de ser trasplantado, pero ese es otro. Ya para casi finalizar tenemos que hay otros tratamientos que son la hemodiálisis, que consiste en la eliminación de toxinas y líquidos sobrantes. ¿Qué es eso? Que esto se va a realizar a través de un filtro, es decir, necesito un acceso vascular, es decir, una fístula arteriovenosa. Esto se le va a hacer al paciente y básicamente consta en sesiones intermitentes de 3 a la semana con una duración variable. Esto lo va a indicar el nefrólogo. Entonces, son sesiones que abarcan de 3 a 4 horas. La siguiente es la diálisis peritoneal. Consiste igual en la eliminación de toxinas y líquidos a través de la membrana del peritoneo. Es decir, requiere una cavidad peritoneal integrada con necesidad a la implantación de un catéter de diálisis peritoneal para introducir
o inducir el líquido de diálisis dentro del abdomen. Es una diálisis continua y ya como tratamiento final consiste en una operación o un trasplante renal. Como ya lo había mencionado en la anterior diapositiva, pues esto es importante evaluarlo con el nefrólogo, es decir, analizar la viabilidad de un trasplante y que el cuerpo no lo rechace. Esto fue todo por mi parte y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.